esta cuarentena, y si tenés algún mensaje a los futuros educadores para construir aulas y hogares con igualdad, también son bienvenidos. Lili, me parece que tenés como que te vemos la frente. A ver si podés bajar un poquito la cámara. Ahí está, así te vemos completa. Bien, el micrófono es tuyo, así que ya podés empezar. Lili, tenés que habilitarte el micrófono, no te escuchamos. Desde tu compu te lo tenés que habilitar. Hola, ahí estoy. ¿Me escuchan? Ahí va. Sí, ahí vamos. Perdón. Bueno, agradecer la conversa, pensar en este día que es 3 de junio, que es todo un tema, ¿sí? Y bueno, voy a hacer un pequeño rodeo para posicionarnos. Voy a quedarme con algunas palabras que dijo Patricia y también que dijo Ornella, que me gustaría como retomar. No perder de vista que la ESI como ley que aparece en este año 2006 viene también con una palabra incluida que es la posibilidad de decidir. Este verbo decidir no es casual, ¿sí? Siempre hubo un otro, y generalmente en género masculino, que decidió por las mujeres y que decidió por los otros. Entonces, trabajar la ESI y de construir una serie de constructos cognitivos que tenemos, me parece que ese es como el objetivo de hacerlo hoy más presente. Es decir, la ESI lo que viene a hacer es como a poner sobre la mesa dos cuestiones sociales, ¿no? Por un lado la desigualdad y por el otro lado la discriminación. Y que el eje principal de la ESI es el respeto a la intimidad y a la posibilidad de elección. Por eso traigo el verbo de elegir y también de decidir. Entonces, de elegir y decidir sobre la sexualidad. Y esto nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, que como ley es una política disruptiva que pone sobre la mesa a hacer pensar sobre nuestros cuerpos sexuados. Y ahí aparece entre las verticalidades, ¿qué nos pasa con este tema cuando lo tenemos que afrontar? Por algo decía Ornella, mucha teoría y poca práctica, porque a veces lo que se hace es la repetición de la ley en contexto vacío, quiero decir, vaciado de poder haberlo primero procesado en el lugar íntimo, en el fuero íntimo de la persona. Entonces, somos, digamos, revisores en este momento, y hoy acá, revisores de esta ley, de la ley del ESI del 2006, que no casualmente, a los 3 años de esta ley, aparece la ley 26.485 que va a poner mucho más el eje en las desigualdades. Y me parece que la ley en sí misma giró a través de por lo menos 3 categorías teóricas. Una que es la perspectiva de género, que va a habilitar a hablar de géneros, ¿sí? Es una perspectiva teórica que va a desnaturalizar a los cuerpos y que va a poner en tensión, ¿sí?, la dimensión del poder, de ese poder y cómo se construye ese poder y cómo ese poder construye cuerpos. Entonces, esto no es nuevo para los que estudiamos ciencias sociales. En algún lugar ya Foucault venía hablando de la construcción del poder y del biopoder y cómo ese poder va construyendo los cuerpos. Es decir, que la perspectiva de género que está incluida dentro de la ESI va a hacernos pensar, va a hacernos reflexionar que todo aquello que parecía inmutable, todo puede cambiarse. Es decir, lo que parece inmutable en realidad es histórico, es cultural, es social, pero también es contingente y se puede cambiar. Es decir, que va a observar en
en profundidad las relaciones, una de las expresiones de ese poder, que son las relaciones de violencia, y por eso creo que Quillagua se hace presente como para hacer testimonio, dar testimonio de esto que está pasando. La segunda cuestión que me parece que elabora la ley de educación sexual es la construcción social del cuerpo sexuado. Es decir, que habla de la interrelación entre, es decir, cómo cada uno vive con su propio cuerpo. Y la otra cuestión que hay, me parece también a apreciar, es que los cuerpos, este sistema, que no podemos dejar de hacer el análisis dentro de lo que es el sistema capitalista, que hay un uso social del cuerpo como objeto de consumo. Es decir, el cuerpo se convirtió en blanco de una serie de grandes inversiones, y de allí todas las prácticas que se hacen alrededor de los cuerpos. Esto más adelante va a tener que ver, en ESI, qué pasa con las adolescentes y sus cuerpos, que tienen que ver con modelos estéticos y todas estas cuestiones. Es decir, que hay toda una industria alrededor del cuerpo, y que nosotros no debemos olvidar que esa industria existe, y que hay grandes inversionistas en los cuerpos. Aparece en esto de la educación sexual, aparece el cuerpo como objeto erótico, ¿sí? Que es, por un lado, psíquicamente poseído, pero también es manipulado y consumido. Y esto va a tener que ver con la primera dimensión que comprende la ley, que es la ley como cuerpo teórico, que es esto, ¿no? Poder poner a disposición unas que van a permitir como empezar a que pueden poder anticipar determinados conflictos dentro del ámbito educativo, como tiene que ver la violencia en el noviazgo, las diferencias y las asimetrías en las relaciones. Anticipa también la ley sobre determinados trastornos de alimentación, es decir, como la ley es muy rica en esto y ofrece pero como dijo Ornella, hay mucho de teoría y poco de práctica. Y en esto, en un total de acuerdo con ella, mensajes, pronunciamientos. Hoy si vemos todo lo que es el 3 de junio, obviamente porque estamos en situación de pandemia, pero hay una diversidad de producción con respecto a esto. Lo que quiero traer es que esto no es suficiente, que se necesitan otras prácticas, si no son puras palabras, y una acción, el enviar el dedito, que es replicar una misma información tantas veces, pero que en realidad, a diferencia de otros, Lili, Lili, ¿me escuchás? Yo no sé si ¿Ustedes escuchan? Porque a mí se me venía cortando. Igual quedó congelado ahí. No, quedó congelada para mí también.